Momento ahora de continuar con la segunda parte de las 8:45. Lo dejamos con las entrevistas y el análisis a cargo de Mariano Rayo y Cristian Castillo. Adelante. Gracias, Mario. Buenas noches, bienvenidos al segmento de a las 8:45, este segmento dedicado a las entrevistas, al análisis con mayor profundidad. Hoy en la noche, hoy domingo, como todos los domingos, junto a Cristian Castillo. Cristian, buenas noches. Don Mariano, buenas noches. Cerrando una semana e iniciando otra. Iniciando otra. Y totalmente en vivo. Totalmente en vivo, como todos los domingos. Estamos aquí con ustedes, pues teniendo mayor tiempo para tener una entrevista a profundidad. Y para esta noche vamos a hablar del Ministerio Público. Y para ello hemos invitado y agradecemos la presencia del licenciado Ángel Pineda, secretario de Asuntos Internacionales y de Cooperación del Ministerio Público. Licenciado Pineda, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, licenciado Radio, igual licenciado Castillo, muchas gracias ahí por el espacio, un saludo a la audiencia. Gracias a usted, gracias por hacer el espacio hoy domingo. Por lo general nuestros invitados a veces tienen un poco ahí de no anuencia de venir, pero le agradecemos bastante. Con usted hay muchísimos temas del Ministerio Público después de pasar de ser una institución que no se le ponía mucha atención, por lo menos yo diría que en los últimos 6, 7 años ha cobrado una relevancia particular. Y hoy en la noche lo hemos invitado sobre todo para analizar las últimas cosas que han sucedido, los avances que ustedes han tenido, las inversiones, en fin, toda esta parte de fortalecimiento institucional encabezado por la doctora Consuelo Porras. Y bueno, no podremos dejar de en algún momento mencionar temas de coyuntura. Pero para iniciar la entrevista, Cristian, por favor. Licenciado Pineda, nuevamente bienvenido. Creo que es importante, licenciado, que la audiencia pues conozca qué significó el cambio de modelo en la gestión penal. Hace un año, 4 meses, la doctora Porras estuvo en este mismo set contándonos que al asumir ella cambiaría el modelo de gestión penal de un modelo de gestión estratégica hacia un nuevo modelo. ¿Qué es ese nuevo modelo y cuáles han sido los principales resultados en estos años, 4 meses, licenciado Pineda? Ok, muchas gracias. Sí, efectivamente, como usted lo menciona, la doctora Porras platicó de ese tema con ustedes hace un año, cada 16 meses tiene ella en el cargo. En ese sentido, pues la primera acción que determinó fue desarrollar un plan estratégico institucional. Esto implicaba un diagnóstico de la institución y en consecuencia determinar números que eventualmente sirven para tomar decisiones. En ese sentido pudo establecerse que existía una institución con 1.260.000 casos en mora, con la complicación adicional que de ese 1.260.000, 270.000 ya estaban prescritos. ¿Qué quiere decir eso? Eran 1.260.000 guatemaltecos sin respuesta a sus requerimientos ante el Ministerio Público y en el caso de los 270.000 ya sin posibilidad de tener una respuesta. Entonces, con la pregunta que usted me hace, absolutamente necesario que aunque teóricamente se presente un modelo de gestión interesante, los números decían que el sistema estaba colapsado y en consecuencia hay que tomar una decisión para ese aspecto y es lo que ella determinó, ¿verdad? Y de esos números iniciales que usted nos ha mencionado, licenciado Pineda, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo ustedes presentaron un informe así general de gestión con resultados a septiembre 2019? De esa mora de 1.260.000, restándole los 270.000 que ya mencionó, ¿cómo está hoy la situación? ¿Cómo podemos medir si ha habido avance o no? Con mucho gusto. El 27 de septiembre será un lanzamiento del modelo de gestión integral de casos. Esto implica una atención diferente a la forma de recibir estas denuncias que presentan los y las guatemaltecos ante el Ministerio Público. Por de pronto ha habido una baja de 7.7% en la mora, pero aquí hay dos temas importantes, digamos, ¿verdad? Uno es atender estos casos que están, digamos, sin una respuesta y además dar una respuesta al guatemalteco que está presentando en este momento sus denuncias ante el Ministerio Público. Este nuevo modelo lo que implica es eso, hacer una división en cuanto a la forma en la que se reciben las denuncias en el Ministerio Público para que haya un equipo de trabajo que se dedique únicamente a los casos que ya estaban recibidos y que en consecuencia permita la posibilidad de atenderlos y empezar a ubicar cuáles están ya, como les decía, prescritos, cuáles pueden ser atendidos, tengan alguna posibilidad de investigación que en consecuencia permita una denuncia o tomar las decisiones que se estimen convenientes. Y segundo, un equipo también que atienda las nuevas denuncias y al que no se le permite bajo ninguna circunstancia incurrir en mora.
Esto quiere decir que en consecuencia, por ejemplo, ustedes lo pueden ver con el modelo de atención integral de niñez y adolescencia víctima que ya está funcionando en la zona 2 de Guatemala. Es un esfuerzo con 11 instituciones del estado de Guatemala que atienden dos circunstancias específicas en torno a este tema. Uno, ya están resolviendo casos que en consecuencia entre 4 y 5 meses podían llevar para una aprehensión de alguien que violentaba a menores de edad, se están resolviendo en 24 horas y además se redujo significativamente la victimización secundaria porque los niños y las niñas estaban a veces acudiendo a distintas citaciones y circunstancias en donde volvían a relatar sus hechos ante 19 distintas personas. En consecuencia, ahorita está reducido a 2 eventos y se pretende seguir avanzando y obviamente en el transcurso del tiempo mejorando este tema. ¿Qué nos quiere decir esto? Este modelo tiene funcionando 3 meses y no ha incurrido en mora todavía. Siempre profundizando en este modelo, el MAINA, que ustedes lo presentan como un modelo exitoso y único en América Latina. ¿Cuáles son, aparte de la persecución penal, los elementos complementarios a niñez y adolescencia víctima de delitos en el país? Ok, le comento. Si quiere, yo quisiera poder expresar un poquito a la población la comprensión de la toma de decisiones en este sentido. Cuando les comentaba de los casos en mora y la forma en la que se deben de atender, también hay una realidad específica. De la totalidad de denuncias que se presentan ante el Ministerio Público, que son aproximadamente 420,000 anuales, el 60% son delitos menos graves. Y en consecuencia, la presencia del Ministerio Público en la República de Guatemala estaba desarrollada, sí, con una fiscalía distrital en cada cabecera departamental, más únicamente en 64 municipios de la República de Guatemala, 64 de 340. En 25 años solo se había accedido a 64 municipios. Esto hace también tomar una decisión en términos de poder empezar a desarrollar la apertura de agencias fiscales municipales que puedan atender este 60% de denuncias que implican delitos menos graves, con la posibilidad de dar salidas alternas a la atención y en consecuencia no cargar a las fiscalías distritales para que éstas sí se dediquen a delitos menos graves. Al día de hoy tenemos ya 151 municipios cubiertos. Eso quiere decir que de los 64 a la fecha se ha cubierto significativamente el territorio, nos lleva un 54% de presencia a nivel de territorio. Encontramos el territorio cubierto con un 16% únicamente. ¿Qué tipo de cobertura hay? Es decir, esta ampliación que casi es triplicar lo que había originalmente cuando toma posesión la actual fiscal, pero ¿qué tipo de presencia hay? Es decir, ¿es una presencia comparable con los otros 60 municipios? Sí, efectivamente, es una presencia comparable. Uno, porque se está trabajando también con Corte Suprema de Justicia para que las competencias con los juzgados de paz puedan estar concatenadas y en consecuencia se resuelvan las distintas circunstancias que coadyuvan a que no se deriven en delitos más graves. Algunas veces algún delito menos grave puede coadyuvar en un delito grave. Y en consecuencia esto brinda paz en las comunidades. Tenemos también apoyo de las comunidades indígenas de las distintas localidades donde las autoridades puedan ejercer esa circunstancia y en consecuencia con ello prevalecer la conciliación y otras medidas alternas. ¿Por qué les menciono esto de inicio? Precisamente porque esquemas de estos implicará que en consecuencia hay una persecución penal estratégica, precisamente para que las fiscalías distritales se dediquen a los delitos que deben de dedicarse, las fiscalías de sección igualmente, y en consecuencia sean estas agencias municipales las que atiendan este 60% de denuncias, que en consecuencia es considerable de 420,000 denuncias que se reciben. Hay un tema de coyuntura que sí se lo tengo que tocar a partir de su relatoría sobre la ampliación de la extensión de cobertura a 151 municipios. Sí. Y es que si uno analiza el estado de sitio de los 22 municipios, uno identifica que hay poca presencia de las instituciones de seguridad y justicia, en particular del Ministerio Público. Y eso pues ha generado en muchos de estos municipios con alta conflictividad de que se incremente precisamente porque no tienen acceso. ¿Tienen ustedes planificado a partir de todas las acciones que ustedes han acompañado en las últimas semanas a partir de haber decretado el estado de sitio, de que al terminar el mismo ingresen ustedes como parte de las soluciones integrales, estructurales para resolver la conflictividad en estos 22 municipios? No estoy diciendo que los 22 no exista, pero un buen grupo de estos 22
municipios no hay presencia del Ministerio Público. Sí, efectivamente, se está trabajando coordinadamente con Policía Nacional Civil, con el Ministerio de la Defensa en este sentido. Sí hay acompañamiento del Ministerio Público en estas acciones y sí permitirá, digamos, de los insumos que se recaben, tomar decisiones específicas en ese sentido. Es importantísima esa coordinación, digamos, yo tal vez van a ver ustedes que se mezclan un poquito los temas, pero el tema del MAINA, que es el modelo de atención integral, en esa coordinación interinstitucional demuestra que efectivamente es esa la forma en la que debe de actuar el Estado para atender el tema de delito. Digamos que es una circunstancia que ya rebasa fronteras y que en consecuencia hay que atenderlo en ese sentido, ¿verdad? Entonces, definitivamente, como usted lo menciona, ya hay una instrucción desarrollada por la señora Fiscal General en términos de cómo atender el tema delictual durante el estado de sitio y lo que se hará posteriormente. Para ir haciendo un repaso de manera inductiva desde los delitos tal vez con gran impacto en la sociedad, pero como usted bien refiere son delitos menores y hasta llegar a los delitos que seguramente vamos a discutir en materia coyuntural, pero específicamente, ¿cuáles han sido los principales resultados en delitos contra la vida y contra las extorsiones? Ok, le comento. En este diagnóstico que se desarrolla se encuentra también que los 5 delitos con mayor incidencia criminal respecto a las denuncias que se presentan en el Ministerio Público son violencia contra la mujer, extorsiones, amenazas, hurto y maltrato a menores de edad. En consecuencia, es el porqué, digamos, este top 5 de delitos frente a un tema como lo es la corrupción y la impunidad, que también hay que darle continuidad, y ustedes pudieron ver que el día el pasado 29 de agosto, la señora fiscal presentó su estrategia para esta continuidad en la lucha contra la corrupción y la impunidad, hace que el Ministerio Público tenga que tomar esas decisiones. Uno, darle esa continuidad a este esfuerzo que el Ministerio Público había estado desarrollando en los anteriores años, pero además atender estos otros delitos que también estaban ahí en el bagaje de denuncias que se han presentado, pero que no tenían la misma atención, digamos. Entonces, el reto es ese precisamente, darle una integralidad a la atención del delito desde el Ministerio Público y darle esa respuesta a todas y todos los guatemaltecos. ¿Qué pasa, licenciado Pineda, con alguien que se atreve a denunciar extorsión? ¿Cuál es el seguimiento y hasta dónde llega el Ministerio Público? Claro. Perdón, yo solo quisiera complementar precisamente iba a ir también mi pregunta en ese sentido, porque ya empezaron a trascender algunos de los resultados de la encuesta de victimización que se hizo y donde efectivamente extorsión aparece como el top 1. Sí. Entonces, complemento de siendo esa la respuesta y eso el delito de mayor impacto, de mayor incidencia, además de lo que dice Cristian, ¿qué otra cosa se pueden hacer para ir disminuyendo la impunidad en el caso de extorsión? Claro, claro. Ya tenemos un ejemplo muy interesante desde la Fiscalía de Sección contra el Delito de Extorsiones. Es una fiscalía que ha dado resultados magníficos. En este sentido, ustedes han podido observar en el transcurso del tiempo los distintos operativos que ellos han desarrollado, incluso a nivel regional. Este es un tema que se trabaja en el Triángulo Norte. Y además hay una respuesta desde el Ministerio Público también con la configuración de la Fiscalía Transnacional. Esta es una fiscalía que en el próximo mes de octubre iniciará labores y que dentro de uno de sus ejes tiene un acompañamiento propio de distintas autoridades en esfuerzo de coordinación interinstitucional y que una de sus agencias es también el tema de extorsiones. ¿Qué implica la Fiscalía Transnacional? Una fiscalía que accesará a la atención de casos en donde las fiscalías de sección o las distritales puedan quedar cortas derivada de la peligrosidad que implica el caso. Esto permitirá que ellos ejerzan una atención específica a los objetivos que se determinen y se pueda judicializar en el departamento de Guatemala esta circunstancia, específicamente en el área metropolitana. Licenciado, profundizando en esta Fiscalía Transnacional, ¿cuáles son las agencias que apoyan desde, digamos, experiencias internacionales a la investigación de delitos transnacionales? Le comento, en ese sentido tenemos varios esquemas que se van a trabajar. Uno de ellos es el ¿Ya está funcionando? No, va a empezar a funcionar en el mes de octubre. Yo lo que les pediría nada más es que podamos desarrollar una especie de encuadramiento general, porque digamos los casos a los que ellos entrarán a conocer son de suma trascendencia para el país, pero de total discrecionalidad y confidencialidad por las circunstancias que implica. Narco, extorsiones, el tema de delitos contra la vida, son circunstancias que efectivamente son atendidas por esta fiscalía. ¿Tráfico de personas? Tráfico de personas igualmente, que tiene que ver dentro de su denominación de trata, y el tráfico ilícito de migrantes igualmente.
Los modelos, más o menos, en términos generales. En términos apoyo. generales, es un modelo que atiende la conflictividad desde la descentralización tanto de la Dirección de Análisis Criminal y de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público con equipos específicos dentro de esta fiscalía. En consecuencia, hay una especialización de sus elementos y de esa manera pueden atender de manera adecuada cada uno de los casos que se sometan a su consideración. ¿Acompañamiento de agencias internacionales? Sí hay un acompañamiento de países amigos en ese sentido y yo pediría ahí que podríamos quedar en ese Y la sentido. coordinación con los otros países del Triángulo Norte, porque en algún momento, por lo menos yo recuerdo haber escuchado de que en particular esta fiscalía tendría una relación muy estrecha con fiscalías de los otros países. Sí, efectivamente, de hecho es la Convención de Mérida, la Convención contra el Crimen Transnacional Organizado, la que da origen al poder generar esta Fiscalía Transnacional y en consecuencia sobre esa base, esa coordinación ya existe a nivel regional y lo que se busca es llevarla a un mejor nivel. Licenciado Pineda, pasando a un tema más cercano y más coyuntural, precisamente la transición en FESI generó recientemente muchas dudas y muchas especulaciones por parte de diferentes sectores de la sociedad guatemalteca. ¿Hay una continuidad en los casos que fueron ya presentados por la FESI y en acompañamiento por la CICIG? ¿Cómo se le va a dar seguimiento? ¿Qué garantías hay de que los casos no vayan a caer en, digamos, una mala gestión penal que al final redunde en resultados que la misma sociedad guatemalteca no está esperando, está muy atenta y confiada de que la justicia puede funcionar en estos casos de alto impacto? Con mucho gusto, sí, efectivamente, en el caso de FESI es importante comprender que su origen derivaba en primera instancia del convenio que firmó el Estado de Guatemala, el gobierno de Guatemala, perdón, con Naciones Unidas. Esto da origen a la Comisión Internacional contra la Impunidad y es esta comisión la que firma en su momento un convenio con el Ministerio Público para que en consecuencia se cree la FESI. Esta era una fiscalía que no estaba del pleno incorporada en el esquema organizacional del Ministerio Público. Lo que se hace ahora es incorporarla organizacionalmente al Ministerio Público. Esta es una fiscalía de sección, son todas nuestras fiscalías especializadas, las fiscalías de sección, y en consecuencia a las 82 personas que ya la conformaban se le adhieren 60 personas más en una unidad de apoyo técnico. Una unidad de apoyo técnico funciona similar a lo que acabamos de platicar con la Fiscalía Transnacional, equipo especializado tanto de análisis criminal como de investigación criminalística, específicamente para el tema de corrupción e impunidad. Además también tenemos acompañamiento de la Intendencia de Verificación Especial, acompañamiento de la Policía Nacional Civil, a efecto de que ellos puedan también coadyuvar en las investigaciones y en los análisis que se generen. Esto permitirá en algunas circunstancias continuar dándole una fortaleza a esta fiscalía y de esa cuenta que se puedan atender los casos en ese sentido. Es importante visualizar también los números que se presentaron en su momento ese día, en donde la judicialización de casos no ha finalizado, no se ha detenido, por el contrario, se ha aumentado en ese sentido, y lo que se busca es hacer un análisis adecuado de cada una de las investigaciones y que de manera técnica, con los análisis criminales que se hagan y los análisis financieros, poder tomar decisiones para poder presentar denuncias ante los juzgados respectivos. Licenciado Pineda, en este tema siempre será controversial la FESI, pero bueno, ya es una fiscalía de sección. Hay entendemos una intención de reabrirla en Quetzaltenango y por lo menos un anuncio que podría ser una tercera en Escuintla. Sí. Y aquí, más allá que nos confirme o nos amplíe esta información, sí cuestiona el tema de Escuintla. No sé por qué razón o cuáles son los argumentos para pensar en Escuintla y, por ejemplo, no en el noreste del país, donde evidentemente ahorita está centrado mucho de la conflictividad y de los delitos y todas estas cosas que hemos discutido. Claro, sí, efectivamente, la decisión pasa por el análisis de incidencia criminal. Dentro del análisis que se hace en el Ministerio Público, para el caso de delitos que tienen que ver o están relacionados con la corrupción y la impunidad, son los dos departamentos que arrojan más casos después de Guatemala. Ese es el por qué se desarrolla el anuncio por parte de la señora fiscal en ese sentido. El análisis está desarrollándose para esa reapertura en Quetzaltenango y en consecuencia una apertura en Escuintla. Sin embargo, esa decisión todavía está pendiente del diagnóstico de la Secretaría de Planificación y la Secretaría de Política Criminal, y lo que implica en consecuencia es esa toma de decisión, ¿verdad? Y para ir, digamos, redondeando las ideas en torno a la FESI, licenciado Pineda, hubo momentos en donde los cambios, principalmente con autoridades de gobernación, generaron una serie
de contradicciones, inclusive en el trabajo que se realizaba, posibles filtraciones de información y una serie de señalamientos inclusive que salieron de FESI hacia la poca colaboración que podía haber habido en torno al seguimiento de algunos casos. ¿Cómo ha avanzado esa relación entre el Ministerio Público, la FESI en particular, y otras instancias del Estado que coadyuvan al trabajo del Ministerio Público? Claro, vea, no solo con la FESI, con todas las fiscalías, la relación con las entidades de Estado es excelente. Se tienen operativos todas las semanas respecto de cada uno de los distintos incidencias criminales que atiende el Ministerio Público, y en el caso de la FESI esa no ha sido la excepción. En su momento, si usted lo menciona, hubo una circunstancia que generó alguna queja por parte de la población y incluso por parte también del fiscal de sección, ahora fiscal de sección, en ese momento fiscal de FESI, en torno al retiro de algunos policías nacional civiles. Pero en ese momento igualmente hubo una coordinación por parte del Ministerio Público con Policía Nacional Civil. Estas personas regresaron a apoyar a la FESI y de hecho son los 19 policías que se mantienen todavía apoyando a la FESI como Fiscalía de Sección. Pasándonos un poco nuevamente a un tema de coyuntura, licenciado Pineda, es el tema de la discusión del presupuesto. ¿Cómo no? Ya el Congreso de la República tiene el proyecto de presupuesto 2020 y bueno, ya ha empezado ese debate en el Congreso. Cuéntenos un poco cómo está esa discusión, qué es lo que ustedes solicitaron, qué es lo que dentro del marco general de planificación del Estado no logró atender finanzas de los requerimientos totales que ustedes presentaron. Claro, con mucho gusto. Le agradezco ahí el espacio porque precisamente estamos pendientes de acudir al Congreso, a la Comisión de Finanzas, para poder ampliar un poquito en este sentido. El requerimiento que hizo el Ministerio Público para el presupuesto del año 2020 es de 3.428.470.000 quetzales. Esto implica la posibilidad de poder atender cada uno de los proyectos que hemos estado platicando. Pero estos 3.400, ¿es la cifra que ustedes presentaron a Finanzas o es la cifra que está contenida en el proyecto de presupuesto? Esta es la que solicitamos nosotros a Finanzas. ¿Y Finanzas? Sí, la cantidad que Finanzas asignó al Ministerio Público en el proyecto que llega al Congreso de la República son 1.500 millones menos. En consecuencia, es por ello el que nosotros estamos haciendo un requerimiento para que pueda atenderse esto. ¿Por qué? Como les comentaba, en la comprensión del diagnóstico que se hace en el Ministerio Público para la necesidad de atender al usuario guatemalteco y la creación de estas fiscalías y agencias municipales, porque de hecho, digamos, la creación de fiscalías no se ha generado solo agencias municipales, sino que ha implicado también 4 fiscalías de sección, 5 con la FESI. También alguna atención de unidades administrativas que coadyuvan. Todo el esquema administrativo está diseñado en este momento para atender a las fiscalías, que es la médula del Ministerio Público, y en consecuencia, digamos, la presencia que el Ministerio Público tendrá ya para el año 2020 sería el 90% de la totalidad del territorio guatemalteco, y en el año 2021 en los 340 municipios, implicará que precisamente se necesite de un presupuesto que permita atender estas circunstancias. Como toda institución del Estado, de estos 3.428 millones, casi 2.000 millones son en tema de servicios personales. En consecuencia, digamos, el baluarte más fuerte, más importante y de mayor valía en el Ministerio Público es su recurso humano. Los agentes fiscales, los oficiales, los fiscales de sección, los fiscales distritales, son las personas que hacen posible que el Ministerio Público pueda generar su función que está dada constitucionalmente. Es por ello que es el requerimiento que se le hace al Congreso de la República. Sí, solo perdón, Cristian, solo para terminar este tema, bueno, no para terminar, sino para tener mayor conocimiento. Usted nos está hablando de que hay una diferencia entre lo que presentó Finanzas y lo que ustedes solicitaron de 1.928 millones. Sin embargo, hay un incremento en relación al presupuesto asignado para este año 2019 a lo que está por lo menos presentado al Congreso. No hay un incremento. Es el mismo. Sí, es un poco menos todavía. Esa es la preocupación. De hecho, la información que nos trasladan desde la Dirección Financiera es que precisamente eso implicaría que en algún momento en el próximo año pudiese tenerse la complicación del funcionamiento. Pero hay un dato ahí de su saldo de caja con el que van a cerrar, el cual sí son como 800 millones. Sí, entonces no es tan así. Sí, efectivamente. De hecho, le explico, digamos, la ejecución presupuestaria a la fecha, en este momento, ha estado limitada por 2 circunstancias.
dentro de la apertura de fiscalías, digamos, un buen cúmulo, como le comento, el mayor porcentaje es derivado de servicios personales. En consecuencia, para cubrir al personal que ha estado atendiendo las plazas que implican las nuevas agencias municipales, lo que se ha generado dentro del Ministerio Público son las promociones. Esto implica que las personas que podían estar en una plaza y ascender a una siguiente plaza, se les ha privilegiado por ser personal que ya tiene esa experiencia dentro del Ministerio Público. Eso implicó generar convocatorias, pero nuestra Dirección de Recursos Humanos, como la recibimos en su momento en el Ministerio Público, tenía muchos procesos manuales todavía. Al mes de septiembre ya se logró tecnificar este proceso, un proceso que nos estaba llevando 8 meses, esperamos tenerlo en un mes ya con la convocatoria cubierta, con la totalidad de personas presentando sus expedientes, pudiendo generar la comprensión de a dónde pueden ser asignados. Bien, licenciado, la entrevista está muy interesante, pero lamentablemente tenemos que hacer un corte comercial, por lo que los invito a todos a que continúen con nosotros después del mismo. Estamos con el licenciado Ángel Pineda, secretario de Asuntos Internacionales y de Cooperación del Ministerio Público. Los esperamos.